tal? Espero se encuentren muy bien. Esto es Aula SEMS HD, donde veremos un tema muy importante del cálculo diferencial, los límites y la derivada de una función. Hola, Yaneli. Recuerda lo importante que es tomar nota sobre los puntos más relevantes de estos temas. Y para iniciar, te invitamos a ver cuáles son los límites de una función. ¿Qué se entiende por límite? Comúnmente se habla de límite de velocidad, de límite de peso de un boxeador, de límite de paciencia, de límite entre dos naciones, de límite de elasticidad de un cable, de límite de atención, etc. Todo lo anterior nos hace comprender que un límite es un tipo de cota que en algunos casos puede que se alcance o que se supere. En el estudio del cálculo, la comprensión del concepto límite es fundamental, por lo que es conveniente explicarlo en términos prácticos y aplicado a situaciones y problemas cotidianos. Por ejemplo, pensemos en la relación entre la fuerza aplicada a un resorte de extensión y su cambio de longitud. Es decir, ¿cuánto se deflexiona el resorte sin llegar a romperse? Para obtener esa información, aumentaríamos el peso suspendido del resorte para después registrar los cambios de longitud para cada peso agregado sucesivamente. En la geometría elemental se encuentra el conocimiento de una variable que se aproxima a un límite. Por ejemplo, el área del círculo se establece y se calcula como el límite común de las áreas de los polígonos regulares inscritos y circunscritos de un número n cualquiera de lados. Asimismo, el valor de n se incrementa. Se observa que el área de los polígonos tiende hacia un límite llamado área de un círculo. Si consideramos la función f definida por f de x es igual a x al cubo menos 8 entre x menos 2, donde el dominio contiene todos los números reales excepto x es igual a 2. Si queremos hallar el límite de f de x al aproximarse x a 2, es decir, si no nos interesa hallar el valor de f de x, puesto que f no está definida en x menos 2. Lo que se busca es el valor al que se acerca f de x cuando x lo hace a 2. Mediante una tabla se determina f de x, considerando valores de x próximos a 2, es decir, al aproximarse por la izquierda. Así, tenemos los siguientes valores: 1.5, 1.75, 1.9, 1.99 y 1.999. Al aproximarse por la derecha tenemos 2.5, 2.25, 2.1, 2.01 y 2.001. De la tabla anterior, deducimos que el límite de f de x, cuando x se acerca a 2, es 12. Es decir, f de x tiende a 2 cuando x tiende a 2. Y se representa de la siguiente manera: límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 12. Lo anterior implica que una función no puede tender a dos límites distintos a la vez. Es decir, si el límite de una función existe, este es el único. Al explicar la definición de límite, se utilizaron, sin mención formal, algunas propiedades fundamentales de la noción límite. Una relación de las mismas se representa a continuación. Si c es una constante, el límite de c cuando x tiende a es igual a c. El límite de x cuando x tiende a es igual a a. Si c es una constante y f es una función, el límite del producto constante por función
cuando x tiende a A es igual al producto de la constante por el límite de la función. Si f y g son funciones, el límite de un producto de funciones cuando x tiende a A es igual al producto de los límites de las funciones. Si f y g son funciones, el límite de una suma o diferencia cuando x tiende a A es igual a la suma o diferencia de los límites de las funciones. Si t y g son funciones, el límite de un cociente cuando x tiende a A es igual al cociente de los límites de las funciones, siempre y cuando el límite de la función del denominador sea diferente a 0. Si f es una función, el límite de una raíz enésima de una función cuando x tiende a A es igual a la raíz enésima del límite de la función. Existen varios casos para calcular el límite de una función. A continuación, describiremos y ejemplificaremos algunos de ellos. Caso 1. Si la función está expresada en una forma más simple, se sustituye directamente el valor a que se tiende la variable independiente en la función, dando lugar al límite buscado. Al aplicar las propiedades de los límites en la determinación del límite de funciones, se ha observado que al sustituir directamente la variable independiente de la función con el valor a que tiende dicha variable, se encuentra el límite de la función. Al calcular el límite de un cociente, se observa que si el numerador y el denominador es distinto a 0, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Si el límite del numerador es 0 y del denominador es diferente de 0, el límite del cociente es igual a 0. Si el límite del numerador es diferente de 0 y del denominador es 0, el cociente no tiene límite y se establece que tiende a más o menos infinito según el caso. Si los límites del numerador y del denominador son ambos igual a 0, se tiene la forma 0 entre 0. Se denomina indeterminada, ya que cualquier valor numérico que se ponga como cociente cumple con la condición de que multiplicado por el divisor da lugar al dividendo. La indeterminación se puede eliminar mediante operaciones algebraicas sencillas. A veces es necesario simplificar la expresión dada antes de sustituir directamente el valor de la variable independiente, ya que, de no hacerlo, da lugar a la forma indeterminada 0 entre 0. La transformación de la expresión se obtiene por medio de la factorización del numerador y en algunos casos es necesario factorizar el denominador. Para calcular el límite de una función dada, es necesario simplificarla mediante la racionalización del numerador o del denominador antes de sustituir el valor de la variable independiente directamente en la expresión, ya que no hacerlo da lugar a la indeterminación 0 entre 0. Uno de los límites más importantes en el estudio del cálculo diferencial para cualquier función se determina por la fórmula límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Si el valor de una función llega a crecer sin límite cuando x tiende a A, se dice que la función tiende a un límite infinito y se representa como límite de f de x cuando h tiende a 0 es igual a un infinito. Existen ciertos límites que generalmente se presentan cuando la variable x tiende a 0 o a infinito, los cuales se enuncian a continuación. Cuando se tiene un cociente de polinomios y se hace que la variable x tienda a infinito, se pueden tener los siguientes casos. Si el numerador tiende a infinito y el denominador tiene límite,
el cociente tiende a infinito. Si el numerador tiene límite y el denominador tiende a infinito, el cociente tiende a cero. Si los límites del numerador y del denominador son ambos iguales a infinito, se tiene la forma indeterminada infinito entre infinito. La indeterminación se puede eliminar dividiendo ambos términos entre la variable de máxima potencia que interviene en la expresión. Cuando se desea obtener el límite de un cociente de polinomios y la variable independiente tiende a infinito, es necesario dividir el numerador y denominador entre la variable de mayor exponente que entra en el cociente antes de sustituir directamente al que tiende dicha variable. Como pudiste observar, los límites son muy importantes cuando estudiamos el comportamiento de una función. Para tenerlo más claro, observa detenidamente el siguiente contenido, porque resolveremos varios aspectos a partir de los límites. Si se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba a una velocidad de 96 metros por segundo, su distancia S en metros sobre el suelo después de t segundos se expresa por la siguiente ecuación. S es igual a F, igual a 96t menos 16t al cuadrado. Encontrar. Inciso A. La velocidad instantánea del proyectil cuando t es igual a 1, t es igual a 3, t es igual a 5. Inciso B. El valor de t cuando el proyectil alcanza su máxima altura. Inciso C. La altura máxima del proyectil. Inciso D. El tiempo que tarda el proyectil en llegar al suelo. Inciso E. La velocidad instantánea del proyectil cuando llega al suelo. Encuentra la velocidad instantánea de vt en t segundos. Recordemos que la velocidad instantánea se define como el valor límite de las velocidades promedios durante periodos de tiempo cada vez más cortos. Es decir, cuando tiende a cero, entonces la velocidad instantánea se calcula a partir de la siguiente fórmula. Velocidad instantánea es igual el límite de f evaluada en t, 1 más delta t menos f evaluada en t1 sobre delta t cuando delta t tiende a cero, donde f representa el movimiento del proyectil. Evaluando la ecuación obtenemos que esto es igual a 96t1 más delta t menos 16t1 más delta t elevado al cuadrado menos 96t1 menos 16t al cuadrado sobre delta t cuando delta t tiende a cero. Posteriormente, desarrollamos el binomio al cuadrado y quitamos los paréntesis, empleando de manera correcta las leyes de los signos. Se traduce y eliminan términos semejantes. Quedando la expresión algebraica v paréntesis t1 igual a 96 menos 32 t1. La velocidad instantánea del proyectil cuando el valor t es igual a 1, t es igual a 3, t es igual a 5. Es v1 igual a 96 menos 32t, v1 igual a 96 menos 32 igual a 64, v3 igual a 96 menos 96 igual a 0, v5 igual a 96 menos 160 igual a menos 64. El proyectil alcanza su máxima altura cuando cambia la dirección del movimiento, es decir, cuando vt1 igual a 0, por tanto, de acuerdo a la fórmula, 96 menos 32t1 igual a 0, despejando el valor de t1 igual a 3. Entonces, el proyectil alcanza su máxima altura a los 3 segundos.
La altura máxima del proyectil se alcanza a los 3 segundos. Por tanto, empleando la fórmula inicial de S igual a Ft igual a 96 menos 16 t al cuadrado y sustituyendo los 3 segundos en la fórmula, 96 por 3 menos 10 y 6 por 3 al cuadrado es igual a 144. Por lo anterior, podemos concluir que la altura máxima alcanzada es de 144 metros. El proyectil está en el suelo cuando S igual a 0, por lo que, empleando la fórmula inicial de S igual a Ft igual a 96 menos 10 y 6t al cuadrado, despejando a t que se representa al tiempo, t es igual a 6 segundos. Esto significa que el proyectil tarda 6 segundos para llegar al suelo. La velocidad instantánea del proyectil cuando se impacta en el suelo es: el movimiento del proyectil sobre la recta vertical realiza una trayectoria como la que se ilustra. En la gráfica se observa el trayecto del proyectil en un determinado tiempo, cuando sube y alcanza su máxima altura y baja hasta tocar el suelo, en la cual tarda 3 segundos en subir, alcanzando una altura máxima de 144 metros y emplea también 3 segundos para llegar al suelo. Por lo que se concluye que tarda el proyectil en subir y bajar 6 segundos. Las matemáticas son muy interesantes y a través de ellas podemos entender y resolver muchos aspectos en la vida. Por eso, veamos lo siguiente, donde observaremos que los problemas también se pueden resolver en el mundo de lo pequeño. Una partícula se mueve a lo largo de una recta horizontal de acuerdo con la ecuación de movimiento. S es igual a t al cuadrado menos 6 por t más 5 unidades, donde S se mide en centímetros y t en segundos. Encuentra la velocidad instantánea de vt1 en t segundos. Recordemos que la velocidad instantánea se define como el valor límite de las velocidades promedios, durante periodos de tiempo cada vez más cortos. Es decir, cuando t tiende a 0, entonces la velocidad instantánea se calcula a partir de la siguiente fórmula. Velocidad instantánea es igual el límite de f evaluada en t1 más delta t, menos f evaluada en t1 sobre delta t, cuando delta t tiende a 0, donde f representa el movimiento de la partícula. Evaluando en la ecuación, obtenemos que esto es igual a t1 más delta t elevado al cuadrado menos 6 por t1 más delta t más 5 menos t al cuadrado menos 6 por t1 más 5 sobre delta t, cuando delta t tiende a 0. Posteriormente, desarrollemos el binomio al cuadrado y quitamos los paréntesis, empleando de manera correcta las leyes de los signos. Se reducen y eliminan términos semejantes. Se divide cada término entre delta t, pues delta t tiende a 0 y, por lo tanto, delta t es distinto de 0. Entonces, cuando delta t tiende a 0, el segundo término se elimina y obtenemos que la velocidad instantánea a los t1 segundos está dada por 2t1 menos 6. Ahora obtengamos el valor de t1 para cuando la velocidad instantánea es 0. Tenemos que la velocidad instantánea es igual a 2 por t1 menos 6. Si la velocidad instantánea es 0, se tiene que 0 es igual a 2 por t1 menos 6, de donde se tiene que 2 t1 es igual a 6 y por lo tanto t1 es igual a 3. Determina los valores de t en que la velocidad es positiva o negativa. Para ello, veamos lo que ocurre en algunos valores de t igual a 0, 1.5, 3, 4.5 y 6. Se calculan las posiciones de la partícula para estos valores de tiempo, obteniendo los siguientes resultados
al sustituirlos en la ecuación. Ahora se obtienen las velocidades evaluando en la fórmula de la velocidad instantánea. Observemos los resultados en una tabla para realizar un mejor análisis de estos resultados. En ella se pueden ver que en el intervalo t de 0 a 3, la velocidad es negativa. Cuando t es igual a 3, la partícula reduce su velocidad y entonces cambia su dirección, es decir, su velocidad se vuelve positiva para cualquier valor de t mayor a 3. Por último, te presentamos el movimiento que realiza la partícula y cómo, a partir de t es igual a 3, cambia de dirección y su velocidad siempre es positiva. Para resolver algunas situaciones que necesitan el uso del cálculo diferencial, debemos considerar que hay distintos casos y cada uno requiere su propia aplicación. Un ejemplo de ello es el uso de los máximos y mínimos, que están ligados a la derivada de una función, ya que ésta nos indica el ritmo de crecimiento o disminución de la variable. En economía, los ingresos totales de una campaña están en función del precio cobrado por su producto. En ingeniería civil, al encontrar la viga de mayor resistencia, que está dada por la relación proporcional del ancho y su espesor. En biología, al calcular la temperatura en un cultivo de bacterias en un tiempo determinado. En medicina, al calcular el crecimiento de células malignas con relación al tiempo. En astronomía, al calcular el campo magnético del Sol en un determinado tiempo. A través de los límites podemos resolver problemas de optimización y así definir con claridad medidas de tiempo, distancia, área, velocidad y mucho más. Si necesitas conocer más detalles sobre límites, te invitamos a consultar a tu docente o escanear este código QR donde encontrarás más contenidos de cálculo diferencial. Te invitamos a visitar el canal de Aula SEMS HD en YouTube. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios. También sigue los contenidos y transmisiones que tenemos para ti en Facebook, Instagram, TikTok y Radio y Televisión de Hidalgo en su canal 12.1. Las matemáticas son el pilar de otras ciencias. Conócelas y disfrútalas. Hasta pronto. Te recomiendo beber diariamente 2 litros de agua. Esto te ayudará a eliminar toxinas y mantenerte hidratado. ¡Nos vemos!